Bienvenidos a Relatos de Manta. No te pierdas el increíble cuento de hoy. En lo más profundo del océano, donde los rayos de sol atraviesan el agua como hilos dorados que iluminan un mundo lleno de vida y misterio, vivía un grupo de pequeñas tortugas marinas. Aquella mañana era muy especial, pues todas estaban emocionadas. Iban de excursión por el arrecife junto a su maestro, una tortuga mayor y paciente que conocía cada rincón de ese lugar mágico. El agua estaba cristalina y tranquila, como un gran espejo en movimiento, y los corales brillaban con tonos rosados, violetas, anaranjados y azules que parecían un arcoíris submarino. Peces de todos los tamaños nadaban en grupos, moviéndose al mismo compás, creando un espectáculo de formas y colores que hipnotizaba a cualquiera que los observara. Las pequeñas tortugas nadaban juntas, balanceando sus aletitas con entusiasmo. Cada una iba explorando, girando la cabeza de un lado a otro, maravillándose con los detalles que descubrían. Había peces payaso que se escondían entre las anémonas, caballitos de mar diminutos que flotaban con delicadeza como si bailaran, y estrellas marinas que se aferraban con fuerza a las rocas del fondo. El arrecife estaba lleno de vida, y el aire burbujeante de las risas de las tortuguitas hacía que la excursión fuera aún más alegre. Entre todas ellas, había una tortuguita que parecía más curiosa que el resto. Se dejaba maravillar por cada brillo, cada movimiento, cada sombra que aparecía en el agua, mientras sus compañeros seguían al maestro en fila ordenada. Ella se quedaba un poco atrás, observando con atención un pez globo que se inflaba de repente, o una nube de diminutos pececillos plateados que cambiaban de dirección todos al mismo tiempo, como si fueran un único ser. Su corazón latía con emoción, y sus ojitos reflejaban la fascinación de descubrir aquel mundo inmenso. De pronto, entre las rocas del arrecife, apareció un pulpo peculiar. Su cuerpo cambiaba de colores en cuestión de segundos. Primero se volvía azul como el agua, luego rojo intenso como el coral, después verde como las algas. El pulpo parecía estar jugando, mostrando su habilidad con orgullo. La tortuguita se detuvo, embelesada por aquel espectáculo de luces vivas. Se acercó con cuidado, queriendo ver de cerca cómo el pulpo podía transformarse en tantas formas y tonalidades. El pulpo, divertido, se escondía y aparecía, desaparecía y volvía a salir con un nuevo color, como si quisiera invitarla a un juego secreto. Tan concentrada estaba la pequeña en aquel show de luces y sombras, que no notó cómo sus compañeros se alejaban cada vez más, siguiendo la ruta que el maestro marcaba. El arrecife es grande, y una distracción, por pequeña que sea, puede cambiarlo todo. Cuando por fin levantó la vista para buscar a su grupo, ya no había nadie cerca. Las burbujas de sus amigos se habían desvanecido en la distancia, y el silencio del agua la envolvió. El pulpo, como si hubiera cumplido su misión, se deslizó entre las rocas y desapareció, dejándola sola en un rincón desconocido. La tortuguita sintió un nudo en el estómago. Nadó unos metros hacia adelante, después hacia atrás, giró a la derecha, a la izquierda, pero no encontraba a nadie. Los corales que antes parecían tan alegres, ahora se alzaban como muros desconocidos. La corriente del agua comenzó a empujarla suavemente hacia un costado más oscuro del arrecife, un lugar donde la luz del sol apenas llegaba. El agua era más fría, y las sombras se alargaban como brazos que parecían querer atraparla. El corazón de la tortuguita empezó a latir más rápido. Intentó recordar las palabras de su maestro. Siempre juntos, nunca se separen del grupo. Pero ahora estaba sola.
El silencio era interrumpido únicamente por el eco lejano de algunos peces que se movían en la distancia. De pronto, escuchó un sonido extraño, como un rugido apagado bajo el agua. Se quedó quieta, sin atreverse a moverse demasiado. Giró lentamente la cabeza y vio una sombra enorme que se desplazaba con suavidad, pero con fuerza. Una sombra que no se parecía a ningún pez que hubiera visto antes. La sombra avanzaba, y con cada segundo se hacía más grande y más oscura. La pequeña tortuga tragó saliva, si es que las tortugas pueden hacerlo bajo el agua. Su instinto le decía que aquello no era un juego ni un pez curioso. Era otra cosa, una presencia peligrosa que se acercaba desde las profundidades. Y allí, sola en medio del océano, comenzó la verdadera aventura de la pequeña tortuga. La sombra avanzaba lentamente, y aunque la corriente parecía arrastrarla hacia un costado del arrecife, la pequeña tortuga supo de inmediato qué era lo que estaba frente a ella. Su corazón dio un vuelco. Era un tiburón, grande, de cuerpo alargado y con dientes que brillaban cuando la tenue luz lograba rozar su boca. El agua a su alrededor parecía vibrar con cada movimiento de su poderosa cola. El tiburón giró un poco la cabeza, y aunque la tortuguita estaba quieta, intentando no llamar la atención, sintió que aquellos ojos oscuros se habían clavado directamente en ella. Un escalofrío le recorrió todo el caparazón. De repente, el tiburón avanzó un poco más rápido. La tortuga no lo pensó dos veces y agitó sus aletitas con todas sus fuerzas. Su pequeño cuerpo se lanzó hacia adelante, atravesando un estrecho pasillo de coral. El agua burbujeaba detrás de ella. El tiburón la seguía. El arrecife se convirtió en un laberinto. La tortuga pasaba entre grietas angostas, esquivaba rocas cubiertas de algas, se colaba por túneles diminutos donde el tiburón no cabía. Cada vez que creía haberlo perdido, escuchaba de nuevo ese rugido sordo del agua al ser empujada por el fuerte movimiento de la cola del cazador. El miedo se mezclaba con la adrenalina. Tenía que encontrar a sus compañeros, tenía que regresar a la seguridad del grupo. Nadó y nadó, hasta que de pronto el arrecife terminó, abriéndose a un espacio mucho más amplio, el azul profundo del mar abierto. Allí no había rocas que pudieran protegerla, ni corales que pudieran ocultarla. Solo el agua infinita y la amenaza detrás. El tiburón salió también al mar abierto, y ahora su sombra era aún más clara, enorme, desproporcionada al lado del diminuto cuerpo de la tortuguita. El corazón de la pequeña latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su caparazón. Se impulsó hacia abajo, luego hacia arriba, buscando cualquier lugar en donde esconderse. Pero en el mar abierto no había dónde. El tiburón abrió la boca, mostrando sus filas de dientes afilados, y en ese instante, la tortuguita pensó que todo estaba perdido. Pero justo cuando parecía que el tiburón iba a atraparla, un cardumen de peces plateados apareció como una nube brillante. Miles de peces se movieron al unísono, formando figuras que confundieron al depredador. La tortuga, aprovechando esa distracción, se lanzó hacia un costado, nadando lo más rápido que pudo. El tiburón giró para seguirla, pero los peces seguían cambiando de forma, rodeándolo, cerrándole el paso. Molesto, se alejó con un movimiento brusco, desapareciendo en la lejanía del océano. La tortuga, agotada, se escondió entre unas rocas bajas, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba de miedo, pero al mismo tiempo sentía alivio. Había logrado escapar. Sin embargo, todavía estaba sola. El mar, aunque hermoso, le parecía ahora demasiado grande y silencioso. Fue entonces cuando escuchó una voz grave, pausada, que provenía de una roca cercana. «No deberías andar sola por aquí, pequeña».
La tortuguita se giró sobresaltada y vio a un cangrejo enorme, con un caparazón duro y rojizo, y unas pinzas que parecían muy fuertes. Tenía ojos pequeños y brillantes, pero no mostraban amenaza, sino sabiduría. Caminaba despacio, como si cada paso estuviera meditado. «¿Quién eres?», preguntó la tortuguita, todavía nerviosa. «Soy un viejo cangrejo que ha visto más mareas de las que puedes imaginar», respondió él con voz serena. «Te vi escapar de ese tiburón. Has tenido suerte, pero la suerte no dura para siempre». La tortuga bajó la cabeza. «Me distraje y perdí a mis amigos. No sé cómo volver a mi grupo. Todo me parece igual aquí abajo». El cangrejo se acomodó en una roca plana y movió una de sus pinzas como si señalara el camino. El mar puede ser confuso, sobre todo para los pequeños, pero no es tu enemigo. Si aprendes a observarlo, él mismo te guiará. La tortuguita escuchaba atenta. Sus ojos grandes reflejaban admiración por aquel extraño ser. «¿Cómo puedo encontrar a los míos?», preguntó con voz temblorosa. «Mira la corriente», dijo el cangrejo. Cuando la vieron aparecer, todos se acercaron corriendo, creando un torbellino de burbujas a su alrededor. «¡Aquí estás! Pensamos que te habías perdido para siempre». El maestro la miró con seriedad, pero también con alivio. «Me alegra verte de nuevo, pequeña. El arrecife puede ser un lugar hermoso, pero también peligroso. Recuerda lo importante que es mantenerse siempre con el grupo». La tortuguita bajó la cabeza, avergonzada, pero en su corazón sabía que aquella aventura le había enseñado algo muy valioso. Había visto lo inmenso del mar, había enfrentado el peligro y había encontrado la ayuda de un nuevo amigo inesperado. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el agua de tonos dorados y rosados, el grupo de tortugas regresó a su cueva. El refugio era cálido y seguro, una grieta en la roca tapizada de algas suaves que se movían como cortinas. Una a una, las tortugas se acomodaron en sus rincones, cerrando lentamente los ojos. La pequeña tortuguita se acurrucó también, dejando que el cansancio del día la envolviera. Cerró los ojos con una sonrisa tranquila. Había regresado. Estaba a salvo. Y mientras el sueño la llevaba suavemente, pensó en el pulpo de colores, en el tiburón, en el cangrejo sabio y en todo lo que había aprendido. Esa noche, en el silencio del océano, durmió profundamente, sabiendo que incluso cuando uno se pierde, siempre hay un camino de regreso a casa. Hola, amiguitos. Espero que os haya gustado el asombroso cuento de hoy y que os suscribáis al canal de Relatos de Manta para no perderos ningún cuento relajante como el de mañana. Buenas noches, amiguitos.